Todos creíamos conocer a Cantinflas, ¿verdad? El ídolo del pueblo, el que nunca falló a nadie. Pues tuvo un hijo al que le falló toda la vida. Qué gusto saludarles, soy Gabriel Cárdenas y esto es Secretos Oscuros de la Fama. Hoy van a conocer la historia que la familia nunca quiso que saliera. 70 millones de dólares de por medio y una herencia que terminó en tragedia. Hay una fecha que México nunca procesó del todo. El 1 de septiembre de 1960. Un bebé nace en Dallas, Texas, sin testigos que importen, sin celebración pública, sin nombre todavía. 15 días después, ese recién nacido es sacado del hospital y llevado a México por el hombre más famoso de América Latina. No en un vuelo comercial, no con papeles limpios, con la discreción que solo puede comprar quien tiene el dinero y el poder suficientes para borrar huellas antes de que se sequen. La madre biológica nunca lo volvió a ver. Y aquí empieza todo, porque lo que vamos a contar hoy no es un chisme de farándula. No es el tipo de historia que se cuenta en revistas de espectáculos con fotos de archivo y titulares amarillos. Es algo mucho más oscuro. Existe una grabación de audio que jamás fue publicada. Existen documentos bancarios que desaparecieron junto con 70 millones de dólares. Existe un testamento que, cuando salió a la luz, no dejó en pie una sola relación dentro de esa familia. Esta es la historia que convirtió el apellido más querido de México en una maldición que se heredó de generación en generación. Y los que tenemos memoria sabemos que estas historias no nacen de la maldad pura. Nacen del vacío, del miedo, de un hombre que lo tenía todo y sentía que no tenía nada. Pero primero hay que retroceder. Hay que conocer al hombre antes de juzgar al monstruo que la fama ayudó a construir. Imagínate Ciudad de México a finales de los años 20. Carpas de circo levantadas en terrenos polvorientos de los barrios populares. Olor a fritangas, a tierra húmeda, a sudor de gente que paga lo poco que tiene para reírse un rato y olvidar que mañana tampoco habrá suficiente. Ahí, bajo esas carpas, trabaja un muchacho flaco de 18 años que no tiene apellido conocido ni futuro visible. Se hace llamar Cantinflas. Algunos dicen que el apodo viene de una frase de cantina. De ese modo de hablar enredado, circular, que confunde sin mentir del todo. Nadie en ese momento, absolutamente nadie, imagina que ese nombre va a entrar a los diccionarios. Que la Real Academia Española va a crear un verbo a partir de él. Cantinflear. Hablar mucho sin decir nada. Que ese muchacho de barrio, Mario Moreno, se va a convertir décadas después en el actor mejor pagado de Hollywood después de Elizabeth Taylor. Nadie lo imagina, excepto ella. En uno de esos teatros ambulantes aparece Valentina Ivanova, bailarina rusa, hija de empresarios circenses que huyeron de la revolución bolchevique cruzando medio mundo hasta aterrizar en México con sus carpas, sus trajes y su elegancia desplazada. Tiene 19 años, ojos claros, una manera de moverse que no pertenece a ningún barrio pobre de ninguna ciudad latinoamericana. Él tiene 18. Pobreza extrema y un talento cómico que todavía no sabe manejar del todo, que se les sale por los poros sin control, que hace reír a la gente sin que él entienda bien por qué. Se enamoran en semanas. Hay algo magnético entre ellos que los testigos de esa época describieron siempre con la misma palabra, inevitable. Ella ve en él un futuro que nadie más percibe. Él ve en ella la familia que perdió, la estabilidad que nunca tuvo, el suelo firme bajo unos pies que siempre habían caminado sobre tierra movediza. Se casan el 27 de octubre de 1934. Él tiene 23 años. Ella también. La ceremonia es modesta. Los invitados caben en una sola mesa. No hay fotógrafos de revistas. No hay columnas sociales. Solo dos jóvenes que se prometen algo en voz baja. Nadie imagina que ese matrimonio va a durar 32 años. 32 años atravesando la fama más absoluta que México haya producido jamás y cargando al mismo tiempo con el secreto más devastador que una pareja puede cargar. Porque durante esos 32 años intentan una sola cosa: tener un hijo. Y no pueden. Los primeros años no se alarman. Son jóvenes. El tiempo está de su lado, eso creen. Pero pasa un año. Pasan dos.
5. Valentina no queda embarazada. En 1937 visitan al primer médico. El diagnóstico llega frío, clínico, sin compasión. Ella es estéril. Problemas ováricos congénitos. Probabilidad de embarazo natural, 0. Y él tampoco escapa limpio del diagnóstico. Baja fertilidad. Juntos, la posibilidad de concebir es prácticamente nula. Intentan todo. Especialistas en Ciudad de México. Clínicas en Los Ángeles. Tratamientos experimentales en Europa que en esa época sonaban a ciencia ficción. Nada funciona. Y con cada intento fallido, con cada esperanza que se apaga, algo se rompe dentro de los dos. No de golpe, poco a poco, como se rompen las cosas que duran, que no hacen ruido al quebrarse. La depresión se instala en ese matrimonio como un tercer inquilino que nadie invitó y que nadie sabe cómo sacar. Cantinflas comienza a beber. Whisky, tequila, lo que encuentre disponible en los camerinos y en los hoteles. Valentina desarrolla insomnio crónico. Noches enteras mirando el techo de habitaciones cada vez más lujosas, preguntándose por qué su cuerpo no responde, porque la vida le da todo menos lo único que quiere. Y mientras ellos se desmoronan en privado, él se convierte en leyenda en público. Ahí está el detalle, se estrena en los cines de México y es un fenómeno que nadie había visto antes. Filas de 2 cuadras. Gente que vuelve a verla 3 veces. Un personaje que habla en círculos, que confunde a policías y jueces con su verborrea inagotable, que representa al mexicano pobre pero astuto, al que no tiene nada pero siempre encuentra la salida. La película rompe récords de taquilla. De repente, Mario Moreno Cantinflas no es solo una estrella nacional. Es un símbolo. Después viene la vuelta al mundo en 80 días junto a David Niven. Cantinflas hace de Passepartout. La película gana el Oscar. Él gana el Globo de Oro. Firmas de autógrafos en Londres, en París, en Nueva York. Entrevistas en las revistas más importantes del mundo. Charlie Chaplin declara públicamente que es el mejor comediante vivo. Frank Sinatra quiere trabajar con él. Los estudios de Hollywood le abren las puertas con contratos millonarios. Y cada noche vuelve a una casa vacía de risas infantiles. Para 1959, Cantinflas tiene 48 años. Es multimillonario. Su nombre está en marquesinas de 5 continentes. Ha filmado con las más grandes estrellas del cine mundial. Ha estrechado la mano de presidentes, de reyes, de papas. Pero no tiene descendencia. Y en su mente, formada en el México tradicional y profundo de los años 30, eso significa una sola cosa, que su apellido morirá con él. Que toda su fortuna, todo su trabajo, todo lo que construyó desde aquellas carpas polvorientas desaparecerá sin dejar rastro humano. La obsesión crece, se vuelve irracional, se vuelve urgente. Valentina le sugiere adopción. Él se resiste, quiere un hijo biológico. Ella insiste, él se niega. Pelean, se reconcilian, vuelven a pelear. El matrimonio que sobrevivió la pobreza, la fama y el dolor de 20 años de diagnósticos médicos, ese matrimonio comienza a fracturarse por dentro. Y entonces, en diciembre de 1959, sucede algo que lo cambia todo. Cantinflas está en Los Ángeles filmando Pepe. La producción es la más ambiciosa de su carrera. $6 millones de presupuesto. Un elenco que parece imposible. Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Debbie Reynolds, Judy Garland. 12 horas diarias de grabación. Presión constante. Noches en hoteles de lujo que brillan por fuera y están completamente vacíos por dentro. Una tarde en el set aparece una mujer. Se llama Marion Roberts. Estadounidense. 30 y tantos años. Rubia, ojos claros, figura delgada que habla de noches sin cenar bien. Llega al set de Pepe como llegan muchos a Los Ángeles, con una historia de necesidad y la esperanza de que alguien la escuche. No le sale nada como extra. Las audiciones no responden. Las deudas no esperan. Alguien del equipo de producción, viendo su desesperación, le dice algo sencillo y determinante. Habla con Cantinflas. Tiene fama de ayudar a quien lo necesita. No es un rumor. Es su reputación.
Ella toca la puerta del camerino. Él está descansando entre tomas. 12 horas diarias de grabación bajo las luces de la producción más ambiciosa de su vida. $6 millones. Frank Sinatra en el mismo set. Judy Garland. Dean Martin. Y aún así, en ese camerino, Mario Moreno es un hombre solo con sus pensamientos. Ella entra nerviosa. Cuenta su historia. Las deudas. La dificultad para encontrar trabajo. La ciudad que no abre sus puertas. Él escucha. Y hay algo en ella que lo detiene. No es solo la belleza discreta, aunque está ahí. Es la vulnerabilidad. Es la soledad que reconoce porque la lleva consigo desde hace años. Él, que ha hecho reír a medio mundo, sabe perfectamente lo que es sentirse invisible dentro de una habitación llena de gente. Le da dinero para cubrir sus gastos inmediatos. Ella agradece con una efusividad que parece genuina porque lo es. Él sugiere que se quede cerca, por si necesita más ayuda. Ella acepta. Se vuelven a ver. Una vez. 2 veces. Las conversaciones se extienden más allá de lo necesario. Él le habla de su frustración más profunda, la que no le cuenta a los periodistas, la que no cabe en ninguna entrevista, 26 años buscando un hijo biológico. 26 años de tratamientos, de esperanzas y de silencio médico. Ella escucha con una empatía que no parece calculada. ¿Cuántas veces en la historia hemos visto a un hombre poderoso confundir la necesidad ajena con el afecto genuino, y llamarle a eso destino? Lo que se desarrolla entre ellos no es amor. Seamos precisos. Es necesidad mutua con consecuencias que ninguno de los dos planea. Él necesita sentirse útil, necesitado, humano más allá de la marquesina. Ella necesita sobrevivir. Y en ese cruce de soledades, ocurre algo que cambiará para siempre la vida de 3 personas. 9 meses después, el 1 de septiembre de 1960, Marion Roberts da a luz en un hospital de Dallas, Texas. Un niño varón. Sano. Peso normal. Sin complicaciones. Llama a Cantinflas desde el hospital. Él está en Ciudad de México. La noticia lo paraliza en medio de lo que sea que estuviera haciendo en ese momento, porque lo que acaba de escuchar es exactamente lo que llevaba casi 3 décadas esperando. Un hijo. Su hijo biológico. Toma el primer vuelo disponible a Dallas. Llega al hospital con documentos legales ya preparados por sus abogados, porque Mario Moreno Cantinflas no improvisa cuando algo le importa de verdad. Marion está sola en la habitación de recuperación. El bebé duerme a su lado. La conversación que sigue es breve, porque las conversaciones donde el poder habla con la desesperación siempre son breves. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Él ofrece dinero. Mucho dinero. Ella está exhausta del parto. Vulnerable. Sin recursos. Sin nadie en esa habitación que le diga que tiene otra opción. Firma. 15 días después del nacimiento, el 15 de septiembre de 1960, Mario Moreno regresa a México con un bebé en brazos. Valentina Ivanova lo espera en casa. Él entra, le presenta al niño y le dice que lo consiguió en adopción, que es de una familia que no puede mantenerlo, que si lo acepta. Valentina mira al bebé. 26 años intentando ser madre. Todos los tratamientos, todas las noches, todo el dolor acumulado en silencio. Dice que sí. Lo llaman Mario Arturo Moreno Ivanova. Mario por el padre, Arturo por un tío, Moreno por el apellido, Ivanova por ella, la mujer que lo recibirá como propio sin saber lo que realmente está recibiendo. En todos los documentos legales, hijo adoptado de padres biológicos desconocidos. Nadie cuestiona nada. Mira, lo digo sin rodeos, lo que ocurrió en esa habitación de hospital en Dallas no fue una adopción. Fue una transacción. Una mujer sola, sin recursos, recién salida de un parto, firmando papeles frente a los abogados del hombre más poderoso del cine latinoamericano. Eso no es consentimiento libre. Eso es lo que ocurre cuando el dinero entra a una habitación donde el dolor ya estaba sentado desde antes. La prensa publica fotos del bebé. El público celebra. Cantinflas finalmente tiene heredero. La narrativa es perfecta, limpia, emotiva. Pero en Dallas,
Texas, Marion Roberts no olvida. Los meses pasan. Ella intenta rehacer su vida. Busca trabajo. No encuentra. Las deudas siguen creciendo y cada noche los brazos vacíos le pesan más que cualquier deuda. La depresión no llega de golpe. La devora despacio, como lo hace siempre. Primero los barbitúricos para dormir. Luego el alcohol para no pensar. Nada funciona porque lo que tiene no tiene remedio químico. Un año después, en noviembre de 1961, Marion Roberts compra un boleto de autobús a Ciudad de México. Viaja sola, con una maleta pequeña y una obsesión que lleva 12 meses creciendo sin que nadie la vea. Quiere recuperar a su hijo. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Se hospeda en el Hotel Alfer, en el centro histórico de la ciudad. Habitación 201. Un hotel modesto pero limpio. El tipo de lugar donde la gente llega cuando no tiene a dónde más ir. Llama a Cantinflas desde el teléfono del lobby. Le dice que está en México, que quiere ver al niño, que necesita hablar. Él no esperaba esto. Pensó que el dinero había resuelto todo, porque el dinero siempre resuelve todo. Esa es la lógica del poder. No se reúne con ella en persona. Envía a un intermediario. El mensaje es claro y definitivo. El niño ya está registrado legalmente. Ya tiene apellidos. Ya tiene familia. El proceso es irreversible. Marion se desmorona. El intermediario se va. Ella se queda sola en esa habitación. Durante 3 días no sale. No pide servicio de habitación. No baja a comer. Las camareras escuchan sollozos desde el pasillo y siguen caminando porque no es su problema y porque en 1961 nadie le pone nombre a ese tipo de dolor. El tercer día el silencio es absoluto. A las 3:47 de la madrugada del 23 de noviembre de 1961, el gerente nocturno del Hotel Alfer decide revisar la habitación 201. Toca la puerta. Nadie responde. Usa la llave maestra. Marion Roberts está en la cama, inmóvil. Un frasco vacío de barbitúricos en la mesa de noche. Una nota manuscrita junto al frasco. Pulso ausente. El gerente llama a la policía. La policía llega. El dueño del hotel llama a sus contactos. Uno de esos contactos tiene línea directa con Cantinflas. A las 5 de la madrugada, Mario Moreno recibe la llamada. Una turista estadounidense ha muerto en el Hotel Alfer. La nota manuscrita menciona su nombre. La policía quiere interrogarlo. Los periodistas ya están llegando. Y entonces la maquinaria se pone en marcha. No la maquinaria del duelo. No la del remordimiento. La del control. Llamadas a funcionarios de alto nivel. Gente que le debe favores. Directores de periódicos. Dinero. Mucho dinero. La historia debe minimizarse, contener, enterrar antes de que amanezca. La policía cierra el caso en horas. Así de rápido desaparece una mujer cuando el hombre equivocado tiene los contactos correctos. La causa oficial decía dosis accidental de medicamentos para dormir. Turista con historial de depresión. Ninguna mención a Cantinflas en el reporte. Así de limpio quedó el expediente. Así de rápido se puede borrar a una persona cuando el dinero habla más fuerte que la verdad. Los grandes periódicos cumplieron su parte. Una nota pequeña, enterrada en páginas interiores, donde nadie la buscara. Turista estadounidense muere en hotel del centro. Causas naturales en investigación. Sin nombre completo. Sin contexto. Sin la nota manuscrita que estaba sobre la mesa de noche. El tipo de nota que no se escribe por accidente. Pero hay un hombre que no acepta el sobre. Un reportero de un tabloide sensacionalista llamado Alerta. Un periodista de esos que ya casi no existen, de los que todavía creen que su trabajo es decir lo que otros callan. Consigue copia de la nota suicida. Consigue fotos del cuerpo siendo sacado del Hotel Alfer en la madrugada, entre sombras, con la prisa de quien sabe que está haciendo algo que no debe verse. Publica un reportaje de 4 páginas. El titular es devastador. Suicidio por Cantinflas. Bella rubia se envenenó en el Hotel Alfer. Mario Moreno ve la publicación esa misma mañana y entra en pánico.
Manda empleados a recorrer los puestos de periódicos de toda la ciudad. Compran miles de ejemplares. Miles. Pero no pueden comprarlos todos. Algunos ya están en manos de lectores. Algunos llegan a coleccionistas. Algunos cruzan fronteras. La historia, aunque minimizada, aunque aplastada con dinero y con miedo, no desaparece completamente. Nunca desaparece completamente. En algún lugar de esa misma ciudad, un bebé de 1 año duerme en su cuna. Ajeno a todo. Sin saber que su nombre ya está en una nota que alguien intentó destruir. No sabrá esta historia hasta que tenga casi 40 años. Pero las consecuencias ya están en movimiento, aunque él todavía no pueda caminar. Mira, lo digo sin rodeos, lo que le hicieron a Marion Roberts no fue solo una tragedia personal. Fue un crimen encubierto con dinero, con contactos, con el tipo de impunidad que en este país conocemos demasiado bien. Una mujer murió sola en una habitación de hotel después de que el hombre que prometió amarla mandó a un intermediario a decirle que se fuera. Y ese hombre no pisó una sola sala de interrogatorios. No perdió un solo contrato. No perdió nada. Eso no es una historia de amor que terminó mal. Eso es lo que pasa cuando el poder no tiene consecuencias. Mario Arturo Moreno Ivanova tiene 5 años cuando todo eso ocurre. Es un niño alegre. Juega en jardines enormes, tiene juguetes importados, asiste a la mejor escuela primaria de Ciudad de México. Y tiene a su madre. Valentina Ivanova lo baña, le lee cuentos antes de dormir, lo lleva al parque cada tarde, le enseña palabras en ruso con esa paciencia suave que solo tienen las madres que saben que el tiempo es un regalo. Lo abraza constantemente. Con ese tipo de abrazo que un niño guarda en el cuerpo durante décadas. Febrero de 1966. Valentina comienza a sentir dolor abdominal persistente. El diagnóstico llega en marzo. Cáncer ovárico avanzado. Estadio 3. Pronóstico, meses de vida. Cantinflas contrata a los mejores oncólogos del país. Tratamientos experimentales. Hospitales privados con habitaciones que parecen suites. Nada funciona. El cáncer avanza con esa crueldad silenciosa que no distingue entre ricos y pobres. Valentina se deteriora. Pierde peso. Pierde el cabello. Pierde la fuerza en las manos que antes lo abrazaban. Mario Arturo no entiende qué pasa. Solo ve que su mamá ya no juega con él. Que está siempre en cama. Que llora cuando cree que él no la ve. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Agosto de 1966. Valentina Ivanova muere. Tiene 51 años. Mario Arturo tiene 5. El funeral dura 3 días. Miles de personas. Los periódicos publican fotos del niño llorando junto al féretro. Cantinflas con lentes oscuros sostiene la mano de su hijo. Una imagen que parece unidad, que parece familia. Pero después del último día de luto, cuando la gente se va y la casa queda en silencio, lo que queda es un hombre que no sabe criar a un niño solo. Cantinflas no tiene las herramientas. Creció en una familia pobre con 14 hermanos. Aprendió a sobrevivir, no a nutrir. Su manera de mostrar amor es dar cosas materiales. Entonces da juguetes, ropa, educación de lujo. Pero no da tiempo, no da presencia, no da conversaciones profundas a la hora de la cena, no da estructura emocional. Contrata niñeras. Cambian constantemente. Unas duran meses, otras semanas. Mario Arturo crece con cuidadoras que hacen su trabajo, pero que no lo aman. Y un niño sabe la diferencia. Siempre sabe la diferencia. Comienzan las pesadillas nocturnas. La ansiedad. El miedo al abandono que no tiene nombre a esa edad, pero que vive en el cuerpo como una herida abierta. Está rodeado de lujo. Emocionalmente, está solo. A los 11 años es buen estudiante, saca buenas calificaciones, pero los maestros reportan agresividad con compañeros, berrinches inexplicables, dificultad para seguir reglas. Cantinflas contrata psicólogos privados que van a la casa, tienen sesiones, sugieren que el padre pase más tiempo con el niño. Cantinflas dice que no puede. Tiene compromisos, responsabilidades.
Un imperio que construyó con sus propias manos y que exige atención constante. El niño aprende a no molestarlo. Aprende a ser invisible dentro de su propia casa. A los 16 años, su padre toma una decisión. Lo enviará a Estados Unidos a estudiar. Argumenta escuelas mejores, inglés perfecto, puertas que se abren. Pero la verdad es más simple y más dolorosa. Cantinflas no sabe qué hacer con un adolescente rebelde. Es más fácil ponerle distancia que enfrentar lo que no supo construir. Mario Arturo llega a un internado en California. Instalaciones de lujo. Un apellido que nadie reconoce. Sin familia. Sin amigos. Sin el único país que conoce. La marihuana llega primero. Fácil de conseguir en el campus. Luego el alcohol. Las fiestas de fin de semana. Luego la cocaína. Un compañero de cuarto se la ofrece una noche y le dice que te hace sentir poderoso, invencible. Mario Arturo prueba. Y por primera vez en años no siente el vacío. Se engancha rápido. Ritual de fin de semana, luego de entre semana, luego diaria. Las calificaciones colapsan. Los maestros reportan ausencias. Cantinflas recibe llamadas de la escuela, manda dinero, manda representantes. Pero no va personalmente. Está filmando en España. No puede viajar. Cuando Mario Arturo regresa a México tiene 19 años y ya no es el niño que se fue. Es un adulto joven con adicciones desarrolladas, pelo largo, ojos rojos constantemente, movimientos nerviosos que delatan lo que el cuerpo ya no puede esconder. Su primo Eduardo Moreno lo describe sin rodeos, volvió con todas las adicciones posibles. Alcohol, cocaína, barbitúricos para dormir, anfetaminas para despertar. Cantinflas lo confronta. Pelean. Amenaza con cortar el dinero. Mario Arturo promete cambiar. Dura semanas limpio. Luego recae. El ciclo se repite una y otra vez, con esa crueldad mecánica que tienen los ciclos que nadie interrumpe a tiempo. A los 20 años no estudia, no trabaja, vive de la fortuna de su padre, sale de noche, regresa de madrugada, duerme hasta el mediodía. Un niño que creció rodeado de todo, y al que nadie le enseñó cómo vivir. Cantinflas sufre en silencio. El hombre que durante décadas hizo reír a México entero, al mundo entero, no puede controlar a su propio hijo. Y eso lo destruye por dentro. Piénsalo un momento. El payaso más grande de habla hispana, el que convirtió la pobreza en dignidad y la risa en resistencia, llega a casa después de cada función y encuentra a un muchacho que se está hundiendo frente a sus ojos. Sin poder hacer nada. Sin saber cómo hacer algo. Porque hay dolores que el dinero no alcanza a tocar y este era uno de ellos. Los años que siguen son borrosos. Borrosos de la manera en que son borrosas las cosas que duelen demasiado para recordarse con claridad. Mario Arturo entra a una clínica privada en Cuernavaca. Sale a las 3 semanas con promesas y ojos limpios. Recae a los 2 días. Entra a otra en Guadalajara, con médicos distintos, métodos distintos, facturas más altas. Sale al mes. Recae a la semana. El ciclo se repite con esa crueldad mecánica que tienen los ciclos que nadie interrumpe a tiempo. Cantinflas paga cada clínica, cada terapeuta, cada tratamiento experimental que algún especialista bien intencionado le pone sobre la mesa. Nada funciona a largo plazo. Nada. ¿Cuántas veces puede un padre ver a su hijo destruirse antes de que el corazón simplemente deje de aguantar? La pregunta queda flotando. Y la historia la responde de una manera que nadie esperaba. Porque entonces algo cambia el curso de todo. 20 de abril de 1993. Ciudad de México. 4:17 de la mañana. Mario Moreno Cantinflas despierta con un dolor en el pecho que no es como ningún otro dolor. Agudo. Irradiando hacia el brazo izquierdo con una precisión que el cuerpo reconoce antes de que la mente lo procese. Está en su casa de Copilco. Solo. Los empleados duermen en otra sección de la propiedad, al otro lado de esos pasillos largos y silenciosos que de noche se sienten interminables. Trata de levantarse. No puede. El dolor lo clava al colchón, lo paraliza, le quita el aire. Con lo que le queda de fuerza, extiende el brazo hacia el teléfono en el buró. Marca al hijo de su hermano Eduardo.
Logra decir 3 palabras. Ven rápido. Y cuelga. Su sobrino llega en 20 minutos. Encuentra a Cantinflas en el piso de la recámara. Respiración superficial. Labios azulados. El cuerpo de un hombre de 81 años que ha fumado toda su vida y que acaba de recibir el aviso final. Llama a la ambulancia. Lo llevan al Hospital Ángeles del Pedregal. Los médicos trabajan rápido y descubren 2 cosas al mismo tiempo, un infarto masivo y un cáncer de pulmón que nadie sabía que existía. Etapa terminal. Los pulmones llenos de metástasis. El corazón dañado por décadas de tabaco que ya no tiene reservas para seguir peleando. Mario Arturo Moreno Ivanova llega al hospital a las 7 de la mañana. Tiene 32 años. Los ojos hinchados de llorar. Se sienta junto a la cama de su padre y lo mira conectado a máquinas, con tubos por todas partes, semiconsciente pero presente. Hablan poco. Las palabras que importan de verdad casi nunca son muchas. Cantinflas le dice, con la voz que le queda, cuida lo que te dejo, no lo desperdicies. Mario Arturo promete. Su padre cierra los ojos. A las 2:38 de la tarde del 20 de abril de 1993, Mario Moreno Cantinflas muere. El funeral es un evento nacional. 3 días de homenajes. El presidente Carlos Salinas de Gortari asiste. Miles de personas hacen fila para ver el féretro bajo la luz gris de la Ciudad de México. Las televisoras transmiten en vivo. El Congreso de los Estados Unidos guarda un minuto de silencio. México llora a su comediante más grande con esa mezcla de orgullo y orfandad que solo se siente cuando muere alguien que era de todos. Mario Arturo está en shock. Ha perdido al único padre que conoció. La relación fue complicada, a veces tóxica, marcada por ausencias que ningún dinero pudo compensar. Pero era su padre. Y ahora está muerto. Y el dolor de eso no distingue entre una infancia perfecta y una infancia rota. 2 semanas después del funeral comienza el proceso del testamento. Mario Arturo Moreno Ivanova es declarado heredero universal. El documento es claro. Todo va para el hijo. La casa de Copilco. Las propiedades en Acapulco. Los ranchos. Los derechos de las películas. Las cuentas bancarias en México, en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, en las Islas Caimán. Inversiones diversificadas. Regalías de películas que se siguen transmitiendo en todo el mundo. El abogado lee cifras estimadas entre 68 y 70 millones de dólares. 70 millones de dólares. Mario Arturo no puede creerlo. Va al banco principal en Ciudad de México, donde su padre tenía la cuenta más grande. Presenta los documentos legales, identificación, certificado de defunción, testamento, todo en orden. El ejecutivo bancario revisa. Hace llamadas internas. Revisa otra vez. Regresa con una expresión que no es la expresión de alguien que va a darte buenas noticias. Señor Moreno, esta cuenta tiene un saldo de 13.247 pesos mexicanos. Mario Arturo piensa que es un error. Tiene que ser un error. La cuenta principal, la de las inversiones, la de los millones. El ejecutivo no se mueve. Esta es la cuenta principal, señor. 13.247 pesos. Aproximadamente $1.000. Revisan las demás. España, 8.000 euros. Estados Unidos, $2.000. Inglaterra, 3.000 libras. Islas Caimán, $10.000. Saldos mínimos. Cuentas casi vacías. De los 68 a 70 millones estimados, no hay rastro. Ojo con esto. Los ejecutivos bancarios no pueden explicar. No hay registros de transferencias masivas recientes. No hay retiros grandes. El dinero simplemente no está. Como si nunca hubiera existido. Algunos sugieren cuentas secretas que Cantinflas nunca reveló. Otros hablan de inversiones que fracasaron en silencio. Nadie sabe con certeza. Mario Arturo contrata investigadores privados, auditores, abogados especializados. Buscan durante meses. Encuentran poco. Algunas propiedades que ya no están a nombre de Cantinflas. Algunos negocios vendidos años antes sin dejar rastro claro del destino del dinero. Y entonces,
3 meses después de la muerte de Cantinflas, aparece Eduardo Moreno La Parade. Eduardo es sobrino del actor. Creció cerca de él. Lo ayudó en negocios. Estuvo presente en decisiones importantes durante años. Eduardo presenta ante un juez un documento fechado el 20 de marzo de 1993, un mes exacto antes de la muerte de Cantinflas, firmado por el actor ante notario público. El documento dice: con la frialdad clínica que tienen los documentos legales cuando te están quitando todo, yo, Mario Moreno Reyes, en pleno uso de mis facultades, cedo todos los derechos, títulos e intereses de las siguientes 39 películas cinematográficas a mi sobrino Eduardo Moreno La Parade. 39 películas. Las más valiosas. Las más transmitidas. El Padrecito. Su Excelencia. El Barrendero. El Ministro y yo. Las que generan millones en regalías anuales de Columbia Pictures y otras distribuidoras. Las que son, en la práctica, el corazón económico de todo el legado. Mario Arturo lee el documento. No lo puede creer. Dice que es falso, que su padre nunca haría eso, que el 20 de marzo Cantinflas ya estaba moribundo, que no tenía capacidad mental para firmar absolutamente nada. Eduardo responde con otro documento, un certificado médico de ese mismo día. Cantinflas estaba consciente, orientado, capaz de tomar decisiones. Y ahí, en ese momento, la herencia de $70 millones empieza a convertirse en otra cosa completamente distinta. La firma estaba ahí, notariada, con testigos, con sellos, y eso lo cambiaba todo. Porque en el mundo legal, un documento notariado no es una opinión, es una fortaleza. Y para derrumbar una fortaleza necesitas ejércitos. Mario Arturo los contrató. Eduardo hizo lo mismo. Y así comenzó una guerra que no iba a terminar pronto, que no iba a terminar limpia, y que no iba a terminar sin destruir a todos los que tocara. Los mejores despachos de Ciudad de México abrieron sus puertas a ambos lados. Demandas, contrademandas, amparos, apelaciones. Cada documento respondido con otro documento. Cada testimonio refutado con otro testimonio. Eduardo decía lo que todos los que traicionan dicen cuando necesitan justificarse, que lo hizo por el bien del legado. Que Cantinflas sabía que su hijo tenía problemas. Que quiso proteger sus películas de alguien que las dilapidaría. Mario Arturo respondía con la única verdad que tenía, que su padre estaba medicado ese 20 de marzo. Que no tenía claridad. Que existía un testamento posterior que lo nombraba heredero universal y que ese testamento lo borraba todo. Los jueces pedían peritajes, análisis caligráficos, estudios forenses de tinta y papel, cada milímetro de esa firma escrutinado bajo lupa. Y los meses se convirtieron en años. Primera instancia, gana Mario Arturo. El juez detecta irregularidades en el documento. Eduardo apela. Segunda instancia, gana Eduardo. La Corte de Apelación lo considera válido. Mario Arturo contraapela. Tercera instancia, empate técnico. El caso viaja a otra corte. Y así, vuelta tras vuelta, año tras año, el reloj seguía corriendo y el dinero seguía desapareciendo. Se estima que entre 1993 y 2001 cada primo gastó más de 3 millones. No, espera, algunos cálculos de la época hablan de que entre los dos superaron los $8 millones en honorarios legales combinados. 8 millones. Pagados a abogados, mientras peleaban por una herencia que se evaporaba en el proceso mismo de pelearla. ¿Cuántas veces en la historia de este país hemos visto cómo los que devoran un legado no son los enemigos de afuera, sino los que se sientan a la misma mesa? Piénsalo un segundo. Y mientras los primos se destruían mutuamente en los tribunales mexicanos, desde Nueva York y Los Ángeles alguien observaba con paciencia quirúrgica. Columbia Pictures. La distribuidora que llevaba décadas ganando dinero con las películas de Cantinflas. Sus abogados analizaban cada audiencia. Esperaban. Y en 2001, presentaron su propia demanda ante cortes estadounidenses. El argumento era simple. Devastador en su simplicidad. Ellos ya habían comprado los derechos de 34 de esas películas. Décadas atrás. Contratos firmados por el propio Cantinflas en los años 60.
algunos con errores de fecha, algunos incompletos, algunos con cláusulas que nadie había revisado en 30 años, pero suficientes para generar duda razonable sobre quién era realmente dueño de qué. En junio de 2001, 8 años después de la muerte de Cantinflas, el juez le dio la razón a Columbia Pictures. 34 películas. Se las quedaron. Mira, lo digo sin rodeos, esto no fue justicia. Esto fue una corporación estadounidense esperando el momento exacto en que una familia mexicana estuviera suficientemente debilitada para no poder defenderse. Esperaron a que los primos se agotaran, a que los recursos se acabaran, a que los abogados drenaran lo que quedaba, y entonces entraron. Así funciona el capital transnacional cuando huele sangre. No llega cuando eres fuerte. Llega cuando ya estás de rodillas. Quedaron 5 películas en disputa entre los primos. Solo 5. De las 39 originales. De las que generaban millones anuales. De las que eran el corazón económico del legado de uno de los actores más grandes que ha dado este continente. La batalla continuó. 2002-2003. 2004. Eduardo daba conferencias de prensa llamando delincuente a Mario Arturo. Mario Arturo respondía en otras conferencias llamando fraude al documento. Los medios cubrían cada declaración como si fuera un partido de fútbol. El escándalo de la década. Los herederos de Cantinflas destruyéndose públicamente mientras los abogados cobraban y Columbia Pictures administraba tranquilamente lo que ya era suyo. 20 años después de la muerte del actor, un tribunal decidió. Eduardo tenía derecho legal sobre las 5 películas restantes. La cesión era válida. Mario Arturo apeló. 2 años más. La apelación fue rechazada. Sentencia final. Eduardo, las películas. Mario Arturo, algunas propiedades inmobiliarias que no podía mantener y deudas que no podía pagar. De $70 millones, después de 22 años, migajas. Pero hay algo que ocurría en paralelo a todo esto. Algo que los reflectores de los tribunales no iluminaban. Algo que nadie vio hasta que fue demasiado tarde. Porque mientras Mario Arturo perdía la herencia de su padre en los juzgados, estaba construyendo su propia ruina dentro de su propia casa. En 1991 se casó con Abril del Moral. Ella tenía 24 años. Buena familia. Universidades privadas. No conocía el mundo que habitaba Mario Arturo. La ceremonia fue grande. Cantinflas asistió, ya anciano, pero contento. Pensó que el matrimonio lo anclaría. No lo hizo. Las primeras semanas después de la boda, Mario Arturo desaparecía por noches enteras. Regresaba de madrugada con los ojos rojos, la nariz sangrando, los movimientos erráticos de alguien que ya no controla su propio cuerpo. Abril lo confrontaba. Él negaba. Decía que estaba trabajando. Ella encontró cocaína en sus bolsillos. Él se enojó. Dijo que era ocasional, que lo controlaba, que no era problema. Los meses pasaron. El consumo no disminuyó. Creció. En 1992 nació Mario. En 1994 nació Valentina. 2 niños en una casa que desde afuera parecía perfecta y por dentro era otra cosa completamente distinta. Abril empezó a tener miedo. No por ella sola, por ellos. Por lo que esos ojos iban a ver si se quedaban. Pidió el divorcio. Mario Arturo peleó por la custodia. Ella presentó evidencia. Las adicciones. Los episodios. Las noches sin explicación. Y ahí, en ese proceso, se abrió otra herida que tampoco iba a cerrar fácilmente. Ustedes que nos siguen desde allá, desde la diáspora, muchos que crecieron viendo las películas de Cantinflas en casa los domingos, creen que hubo alguien en esa familia que pudo haber detenido esto a tiempo, o el destino de este legado estaba sellado desde mucho antes de que Cantinflas muriera. Porque esa es la pregunta que nadie en los tribunales se hizo. Y la respuesta, cuando llegue, va a incomodar a más de uno. Cuando regresa, la puerta está cerrada por dentro. Llama. Nadie responde. Llama más fuerte. Silencio. Pide ayuda al personal del hotel. Fuerzan la cerradura.
Encuentran a Mario Patricio Moreno Bernat tendido en el suelo de la habitación 304, sin movimiento, con restos de polvo blanco sobre la mesita de noche y una jeringa que ya nadie quiso fotografiar de cerca. Los paramédicos llegan en minutos. Es demasiado tarde. Tiene 21 años. El nieto de Cantinflas muere solo en un cuarto de hotel en Tlalnepantla, Estado de México, a las 3 de la madrugada de un lunes de junio. Solo. Piénsalo un segundo. Este no es el final de una historia de excesos y fama descontrolada. Este es el final de un niño al que su propio padre le puso una droga en la mano a los 12 años y le dijo que así se hacía hombre. La noticia rompe en todos los canales esa misma mañana. El nieto de Cantinflas, muerto por sobredosis, 21 años. Y los medios, como siempre, se quedan en la superficie. Hablan del apellido. Hablan de la tragedia, hablan del legado manchado, pero casi ninguno dice lo que hay que decir con todas sus letras. Este joven llevaba años pidiendo auxilio en voz alta, con nombre y apellido, ante una fiscalía, ante las cámaras, ante quien quisiera escuchar, y el sistema lo ignoró, su padre lo borró y la industria del espectáculo lo convirtió en anécdota. Eso no es tragedia, eso es abandono institucional. Sandra Bernat, su madre, recibe la noticia en su casa. Los mellizos, Gabriel y Marisa, tienen 13 años en ese momento. Crecen sabiendo que su hermano mayor, el que los bañaba cuando tenían 4 años porque su padre no estaba, el que cocinaba para ellos, el que asumió un rol de padre siendo apenas un niño, murió en un cuarto de hotel sin que nadie pudiera detenerlo. Eso no se supera. Eso se carga. Mario Arturo Moreno Ivanova no aparece públicamente en los días siguientes a la muerte de su hijo. Sus abogados emiten un comunicado breve. Condolencias. Dolor de padre. Privacidad en estos momentos difíciles. Las mismas palabras vacías de siempre, las mismas que usó cuando negó haberle dado cocaína a un adolescente de 14 años, las mismas que usó cuando dijo que su hijo tenía problemas mentales y estaba siendo manipulado. Fíjense en el cinismo de eso. Su hijo lo demandó por corrupción de menores. Le envió el mensaje de que estaba muerto para él. Y un año después, ese hijo apareció muerto en un hotel. Y la respuesta pública fue un comunicado de 2 párrafos redactado por abogados. Abril Campillo, la primera esposa, la madre de Mario Patricio, no da declaraciones inmediatas. Años después, en esa entrevista que ya mencionamos, la de Vanity Fair España, habla con una calma que solo puede venir de alguien que ha procesado el dolor durante mucho tiempo. Dice que sabía, que siempre supo que el camino de Mario Arturo llevaba a algo así, que por eso pidió el divorcio, que por eso presentó evidencia, que por eso peleó la custodia. Pero la custodia era de sus hijos, Mario y Valentina, no de Mario Patricio, que era hijo de Sandra. Y ahí está la fractura que nadie quiere ver. 5 hijos de 2 matrimonios distintos, todos marcados por el mismo hombre, todos creciendo en distintas versiones del mismo caos, todos portando el mismo apellido que en las películas de los domingos significaba risa y ternura y México de pie. Los que tenemos memoria sabemos muy bien que los apellidos ilustres en este país han funcionado muchas veces como escudos, como blindaje, como una razón para mirar hacia otro lado cuando algo oscuro ocurre detrás de las puertas correctas. El apellido Moreno Reyes abrió puertas, consiguió contratos, generó deferencias, y también, hay que decirlo, protegió a un hombre que introdujo a su hijo adolescente al consumo de drogas de una consecuencia legal real y proporcional a lo que hizo. La demanda por corrupción de menores quedó en el limbo judicial. Como tantas cosas en este país, cuando el acusado tiene el apellido correcto y los abogados correctos. ¿Cuántos Mario Patricio tienen que morir en habitaciones de hotel a los 21 años antes de que alguien con poder en este país decida que el apellido de un acusado no puede pesar más que el testimonio de una víctima? La habitación 304 del Hotel Santa Cruz ya no existe como escena del crimen. Fue limpiada, reocupada, olvidada por la administración del lugar. Pero lo que ocurrió ahí no se limpia con sábanas nuevas. Un niño al que su padre destruyó. Un sistema que no lo protegió. Un apellido que brilló en la pantalla grande y se pudrió en privado. Y entonces viene la pregunta que este relato lleva semanas sembrando sin responder todavía.
La puerta de la habitación 304 se abre despacio. Ella regresa 15 minutos después. 15 minutos. El tiempo que tarda en bajar a la tienda de la esquina, comprar algo, subir de nuevo. 15 minutos que separan lo que era de lo que ya no tiene remedio. Y ahí está Mario Patricio Moreno Bernat, colgado del techo con un cordón, los pies a centímetros del piso, los ojos abiertos, sin pulso. Ella grita. El grito atraviesa las paredes del Hotel Santa Cruz como algo que no tiene nombre todavía. El personal llega. Llaman a la policía. Los agentes bajan el cuerpo, intentan la reanimación con esa urgencia mecánica que tienen los que ya saben que es demasiado tarde. 21 años. Un cuerpo que todavía debería estar aprendiendo a vivir. Ya está muerto. La escena no presenta signos de lucha. No hay testigos de nada extraño. La puerta estaba cerrada desde adentro. No hay nota. No hay una sola palabra escrita que explique nada. 8 horas después, el caso está cerrado. Suicidio por ahorcamiento. Así de rápido. Así de limpio. Así de definitivo para un sistema que ya tenía la narrativa lista antes de terminar el levantamiento del cuerpo. El nieto de Cantinflas, el muchacho de las adicciones, el que demandó a su padre. Todo encajaba demasiado bien. Los medios reportaron con esa frialdad que adoptan cuando la historia ya viene preenvasada. Nieto de Cantinflas se suicida en hotel. Tenía problemas de adicciones. Había demandado a su padre. Mario Arturo Moreno Ivanova emitió una declaración a través de su publicista. Lamento profundamente la muerte de mi hijo. Fue una tragedia. Pido respeto en este momento de dolor. No asistió al funeral. ¿Cuántos años tienen que pasar? ¿Cuántos casos tienen que cerrarse en 8 horas? ¿Cuántos cuerpos tienen que ser cremados antes de que alguien con autoridad real en este país se pregunte si la versión oficial fue la verdadera o simplemente la más conveniente? Sandra Bernat, la madre, quedó destruida. Acababa de perder a su hijo mayor. Los mellizos, Gabriel y Marisa, tenían 13 años. 13 años y ya sabían lo que es que el mundo se parta en dos. Esa familia no perdió a un familiar. Perdió la posibilidad de sanar algo que nunca se cerró bien. Y ahí quedó la historia. Archivada. Cremada junto con el cuerpo. Hasta que 11 años después, en 2024, Gabriel Moreno Bernat se sentó frente al periodista Gustavo Adolfo Infante y dijo lo que llevaba más de una década cargando. Mi hermano no se suicidó. Lo asesinaron. Fue un ajuste de cuentas por deudas de sustancias. Un sicario de la Ciudad de México. Mi hermano debía dinero a gente peligrosa. Lo hicieron parecer suicidio. Era un niño, Dios mío. Era un niño. Si Gabriel dice la verdad, entonces la policía cerró el caso sin investigar de verdad. Entonces un nieto de Cantinflas fue asesinado y nadie pagó por ello. Entonces la versión oficial no fue un error. Fue una decisión. Gabriel no tiene evidencia forense. Solo su testimonio. Dice que Mario Patricio le confesó meses antes que debía dinero a traficantes. Que tenía miedo. Que lo habían amenazado. No hay manera de verificarlo ahora. El caso está cerrado. El cuerpo fue cremado. Pero la posibilidad queda flotando. Y eso, en este país, a veces es lo único que queda. Mira, lo digo sin rodeos, cuando una investigación policial se cierra en 8 horas, cuando no hay nota, cuando hay amenazas previas documentadas por un familiar directo y cuando el apellido del padre del muerto tiene el peso suficiente para que nadie haga preguntas incómodas, eso no es una investigación. Eso es una conclusión que alguien ya había tomado antes de llegar a la escena. Y en este país hemos visto ese patrón demasiadas veces como para seguir llamándolo coincidencia. Mario Arturo Moreno Ivanova intentó rehabilitarse otra vez. Entró a una clínica en Cuernavaca. Duró 2 meses. Salió. Duró 6 meses limpio, el periodo más largo en décadas. Algunos amigos creyeron que esta vez sería diferente, pero la muerte de su hijo lo perseguía cada noche. Veía a Mario Patricio colgado. Veía la cara de su hijo cuando le dijo «Estás muerto para mí». Y aquí estamos con esa imagen encima. Un hombre que vio morir a su hijo y no pudo ni llorar en público porque el apellido no se lo permitía. Pero escúchenme bien, esto no es una historia del pasado,
Hoy mismo, en este momento, hay familias de artistas, de figuras públicas, de gente con dinero y con fama, que están viviendo exactamente esto. Los hijos que nadie menciona, las adicciones que se maquillan, las muertes que se cierran en 8 horas. La industria del espectáculo en México no ha cambiado su forma de protegerse a sí misma, solo ha cambiado los nombres. ¿Tú crees que la muerte de Mario Patricio fue realmente un suicidio o hay algo que nunca se investigó como debía? Déjame tu respuesta en los comentarios, y si estas historias que nadie más se atreve a contar te importan, ya sabes dónde quedarte. Secretos del poder mexicano. Los poderosos entierran a sus muertos 2 veces, una vez en la tierra y otra en el silencio.